Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el licenciado Omar Castro, mercadólogo y presidente de Alfa Consulting. Y como mercadólogo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Pues muy bien, muy ¿Todo bien. bien? Como mercadólogo siempre me tiene que ir bien. Como mercadólogo le quería hacer una pregunta, pero no lo había saludado, entonces No, me va muy bien. retrocedí. Muchas gracias. A ¿Ustedes Dios. cómo andan? Qué bueno que lo tenemos aquí. Le decía, como mercadólogo y estas últimas tendencias mercadológicas, se habla mucho últimamente del neuromarketing. Y usted no está aquí para decirnos qué es el neuromarketing. Ya, a ver, el neuromarketing es un tema que ya viene rodando hace unos añitos ya por el primer mundo, vamos a decirlo así. Aquí no había llegado todavía y gracias a un esfuerzo que hemos hecho está llegando. Básicamente se trata de tratar de ir más allá de lo que la gente te dice. Lo que se ha encontrado en 1 millón de estudios es que la gente te dice una cosa y termina siendo otra. Y por eso es que más de 80% de los productos nuevos que salen fallan. Y por eso es que la mayoría de la publicidad que pasa por televisión se va a la basura y no a la mente de la gente. Y por ejemplo, son 12.000 millones de pesos anuales que pasan por televisión. ¿Cuánto se va a la basura? No sabemos exactamente, pero sí sabemos que hay una parte importante que se va. Y bueno, esto ayuda a encontrarlo. A ver, no se trata de meterse con una cosa dentro de la cabeza, con una cámara, a ver qué está alumbrándose de adentro, pero sí cuando se trata sobre todo de mirar la parte emocional y la parte subconsciente del consumidor o de lo que sea, o del político. Y estos estudios es para determinar cosas que la gente no dice con una simple encuesta o así, sino como sus respuestas, sus hábitos y ese tipo de cosas. Ya, te voy a poner un ejemplo por ejemplo, ahora que pasaron por aquí los amigos del PRD. Por ejemplo, dentro de campañas que hemos testeado con estas herramientas que miran la parte subconsciente, hemos encontrado que comparamos una campaña de Danilo con una campaña del PRM. Y lo que encontramos fue que, bueno, si bien entre el público que testeamos, porque primero le preguntamos quién prefería, y bueno, era un público que era más bien votaba por el PRD, pero si bien ese público conscientemente dijo que esa fue la campaña que menos le gustó, de hecho le preguntamos conscientemente cuáles te gustaron, y ellos pusimos algunas internacionales, que eran premios internacionales de publicidad, se les fue súper bien emocional y conscientemente. Pero lo curioso es que en estos casos, por ejemplo, en esta campaña del PRM, conscientemente fue la peor para ellos, porque no votaban por él, es decir, porque conscientemente rechazaban el partido, porque eran del otro partido, sencillamente. Sin embargo, subconscientemente, esa fue la tercera campaña que mejor le fue de las locales que testeamos, porque lograba despertar la emoción, y lo que se ha encontrado en todos estos estudios, hay 20 años de estudio de estos temas, es que cuando la campaña logra despertarte alguna emoción, tú logras recordarte. Bueno, por ejemplo, ayer había el partido de la final del Euro, de la Eurocopa. Francia contra Portugal. Bueno, yo entre otras carreras soy francés porque me casé con una francesa, pero en fin. Yo estaba mirando el partido, qué sé yo, por suerte dejé de mirarlo porque iba a sufrir. Ya me di cuenta que iba mal. Pero del único jugador de Portugal que me acuerdo es de un tipo que tenía una pluma verde, es decir, se había peleado todo y se había dejado una pluma verde. Fue lo que me llamó la atención del juego. No me acuerdo de ningún otro. Tú me pones la cara de todos ahí, no lo reconozco, pero ese sí. Entonces, esto es un poco eso. Esto es un poco qué fue lo que te llamó la atención de todo eso y qué fue lo que tú recordaste. Tú recuerdas lo que te saca de tu habitual. Tú recuerdas lo que te emociona. Tú recuerdas, lo que te ponen 1 millón de veces también funciona. Es decir, si tú estás mirando la tele y tácata, y pasa, en algún momento, aunque tú cambies, te recordaste. Pero se podría hacer mucho mejor. La idea es que se podría hacer mucho mejor y con el mismo dinero, sí, tampoco hay que hacer, decirlo. El otro día discutiendo con un publicista, no, es que imagínate, Coca-Cola tiene mucho dinero y entonces por eso hace una super publicidad. Pero, oye, creatividad. Era una campaña, pero una campaña tonta. Tonta, es decir, lo firmaron en un apartamento, no, eran 4 personajes
moviéndose en un ambiente, no hubo exteriores, no hubo salto en paracaídas, no hubo nada. Y sin embargo la gente respondió muy bien emocionalmente porque había una historia, la gente le encantan las historias. Si tú no le cuentas una historia a la gente se te aburre. Si quieren yo cuento historias, tengo muchas. La gente le gusta temas emocionales, pero no temas emocionales. Yo te pongo un perrito y después te pongo una abuela con la nieta. No, ese tema no te logra La misma emocionar. campaña de refresco ha utilizado temas emocionales, lo del niño con el camión, que el papá era chofer del camión. Pero ese es el ejemplo. Eso es una historia que le ha cautivado el corazón a mucha gente. Ese es el ejemplo. Entonces, y aquí entonces ya estamos haciendo a nivel de INTEC ese tipo de estudios. Ese estudio lo estamos haciendo, esto fue una colaboración que hicimos con INTEC para hacer este estudio en particular. Esto es un estudio que hay que ponerlo en su contexto, es decir, fue un estudio entre estudiantes de INTEC. La mayoría de todos estos estudios de neuromarketing que se han hecho en el mundo arrancan con los estudiantes de las universidades y de ahí sacan conclusiones para el mundo entero. Estos son estudiantes de negocio de INTEC, entonces, bueno... Tienen un perfil. Exacto, no es extendible a toda la población. De hecho, yo también he hecho otro estudio con otros perfiles de personas, más bajos, más altos, y no responden igual, es decir, no los emociona el mismo tema. Es muy cultural también el hecho de que una cosa te emocione o no. Había unas campañas de estas de cerveza donde aparecía un perrito y una historia. Pero aclárenos algo. Ya. Cuando usted habla de neuromarketing, sabemos que tiene tiempo y que para lo que es y todo, pero cuando usted le hace ese estudio dirigido ya a unos estudiantes, en colaboración con una universidad de prestigio de la República Dominicana, dirigido a sus estudiantes, ¿cuál era el fin? Hablar de la muestra, ¿qué era la respuesta? El primer fin era pedagógico. El primer fin era explicarle a los estudiantes de negocio, esto existe, Exacto. Esto se puede usar, esto te ayuda a mejorar tu trabajo, esto es una herramienta que te permite llegar a donde no llegas preguntándole a la gente. Entonces, bueno, el primer fin fue pedagógico, yo hice una serie de charlas ahí en INTEC, a todas las carreras, a todos los cursos de negocio de este trimestre, a la maestría, publicidad, mercadeo, administración de empresas. Entonces, posteriormente, también como parte del ejercicio pedagógico, se hizo un estudio con ellos, participaron 38 estudiantes, que para lo que son las muestras de neuromarketing es una muestra relativamente buena, se pueden sacar ciertas conclusiones con ellas, que aplican a estudiantes de negocio, no es lo que hay que tener cuidado de pasarse de ahí. Sin embargo, sí hay mucha experiencia internacional donde se sabe que eso se aplica a otras cosas, pero bueno, el primer objetivo fue pedagógico, miren, esto existe, esto está aquí, no es que existe, porque han venido charlistas del mundo entero y te dicen, esto existe en Estados Unidos, y olvídate que tú no vas a llegar a eso todavía. No, esto existe aquí, se hace. Pero ok, lo tenemos. Esta metodología, este estudio, ¿qué persigue? Decirle a los mercadólogos, a las instituciones, a las empresas, a los políticos, a los empresarios, que antes de iniciar cualquier campaña o de publicidad o cualquier trabajo de mercadeo, deben hacer neuromarketing o buscar hacer un estudio de neuromarketing para poder lograr resultados y saber realmente lo que la gente quiere. No necesariamente para todos los esfuerzos de marketing, hay muchos esfuerzos que tú puedes medir. Es decir, la mayoría del trabajo que hago son estudios de mercado, pregunto a la gente sobre todo lo que hace, cuál es su comportamiento. Lo que a mí no me gusta preguntarle a la gente es por qué lo hace, porque la gente no lo sabe. Y no me gusta preguntarle a la gente qué va a hacer, porque la gente tampoco lo sabe. Entonces uno tiende a tratar de sacar por ahí, es decir, por una pregunta consciente que tú le haces a una gente, ¿te vas a comprar un carro taca-taca? Sí, y al final no puede y no se lo compra. Entonces al final, ¿cómo es, en qué tipo de estudios sí funciona muy bien esto? ¿Y para qué sirve? Sirve sobre todo para que se ahorren dinero, sirve para que con menos dinero tengan un impacto mucho mayor, gasten ese dinero que se están gastando perdido en otra cosa más útil, que los productos que sacan al mercado tengan menos fallos.
Esto incluso tú puedes poner a la gente frente a una góndola y tú colocas los productos en diferentes lugares. Hay una herramienta para seguir la mirada. De izquierda a derecha. Eye tracking. Sí. Entonces tú estás mirando que ellos, es decir, cómo es el recorrido que ellos hacen de mirada. Si tu producto lo vieron primero, si lo vieron después, si lo cambias en la góndola, si le cambias el empaque, llama más la atención, llama menos. Si cuando vieron ese empaque se produjo una reacción emocional o no. De eso quería en la parte final que nos hablaran. La metodología de cómo hacer el neuromarketing. O sea, un estudio de mercado casi siempre se hace a base de preguntas, de encuestas, ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo llegamos a saber lo que la gente quiere pero no puede decir? Realmente puede ser bastante sencillo. En el sentido de que, a ver, hay la super herramienta que aquí no sé si van a llegar alguna vez, que es meter a la gente en un escáner cerebral. Bueno. No, porque te quiero decir, una hora de escáner cerebral cuesta como $1000. No, está Entonces bien, hacer un pero- estudio de eso. Pero cuesta eso muy caro. Lo que pasa es que da. dentro del escáner cerebral, lo que tú estás mirando es la activación Sí, de la zona del se ven, cerebro. Se ven imágenes dentro del escáner. Lo que se ve es el flujo de la sangre, porque la sangre viene oxigenada y lo que está mirando el escáner cerebral son los cambios magnéticos. Exacto. Entonces tú ves el flujo, qué zona se activa más y qué zona no se activa. Entonces por ahí han encontrado muchos temas que después lo han extendido. Pero bueno, ese es el sumum del neuromarketing, para decirlo en cierto sentido. Se hace poco de eso y lo poco que hacen en general son universidades, bueno, las grandes Ya una marcas investigación más tienen. profunda. Pero después hay otras metodologías más razonables. Aplatanada. Exactamente. Que al final, por ejemplo, como nosotros este estudio que hicimos y otros que hemos hecho, porque hemos hecho varios para empresas locales ya, ¿en qué consiste básicamente? Bueno, primero se le hacen preguntas a la gente para saber qué marcas consume. No le vas a preguntar de cerveza qué te parece a uno que no consume y que no le O importa. sea, es buscar usuarios. Exacto. Primero tú buscas gente que tu target de público. Es decir, tu target igual que busca el mercado. Seguro. El mercado yo busco el tipo o la mujer que toma cerveza y me busco mi target de público. Después, dentro de ese target de público, ya yo sé, les pregunté taca qué marca consume. Ahí entonces, lo único que hago es que lo pongo frente a un estímulo de marketing en una pantalla. Es decir, lo siento frente a un estímulo de marketing. En este caso lo que hicimos fue publicidad televisiva. Y también lo hemos hecho con afiche y con publicidad plana. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ahí hay varios temas. Tienen una cámara que le está mirando la cara. Y entonces hay un software de reconocimiento facial en el que cualquier emoción que se produzca, las emociones están codificadas, hay Las 7 emociones. microexpresiones de la cara. Hay, el que vio Lie to Me, o no sé También, cómo. El sí. que vio Lie to Me sabe que eso es. Bueno, eso es cierto. No creo que haya un tipo que sea como Lie to Me, pero esa máquina más o menos es. Paul Ekman. Exactamente. El Paul Ekman fue el que descubrió, el que popularizó y estudió mucho este tema. Encontró que había 7 emociones básicas, alegría, tristeza, taca. Y son universales, donde quiera que están. Donde quiera que lo probó en los indios mapuches, lo probó en los papú, lo probó en los estudiantes de Harvard. Y todo el mundo reconocía y tenía emociones. Ciegos, que nunca vieron a nadie tener una emoción tienen exactamente las mismas emociones que gente como el resto de la gente evidente. Entonces, bueno, esto siempre que hay una reacción emocional, es raro que tú no tengas aunque sea un micromovimiento facial. De los 12 nervios cerebrales que hay, uno es el nervio facial. Siempre que tú ves algo que te produce alguna emoción, susto, lo que sea, alegría, tú vas a tener una expresión facial. Hay teorías de esto, parece que es porque antes de que se hablara, esa era la comunicación preverbal, los niños se comunican así antes de hablar, los niños te ponen cara de asco, cara de me gusta, taca. Entonces, bueno, dado que casi siempre se produce este cambio facial, bueno, eso lo detecta esa herramienta. Después tenemos la herramienta que te mira, que es una cámara infrarroja que te alumbra las pupilas y después capta dónde se está moviendo la pupila en la pantalla. Al final lo que hace es XY, dónde está moviendo la pupila. Entonces eso te permite después hacer mapas de calor, que son a veces, quizás han visto ahí por internet que hay una foto que parece que se le cayó cachú con mostaza alrededor. Bueno, el punto rojo es donde se concentran las miradas. También tú puedes coger un elemento, por ejemplo, en varias publicidades locales, que ponían unos cartelitos por arriba así, la no sé qué. Entonces toda la imagen y la no sé qué por ahí arriba. Nosotros le poníamos una área de interés, se llama, tú le marcas
un cuadradito a eso y eso lo va siguiendo durante todo el tiempo que está en la pantalla. Y medíamos cuánta gente miraba la no sé qué. Bueno, encontramos alguno que lo miraba 3% de la gente. 5%, ¿para qué pusiste la no sé qué? Eso se perdió, viejo. Entonces, bueno, la idea es que, bueno, entonces hay mucho estudio que dice, primero tú miras los ojos, y es cierto, ahí tú mirabas, la gente cuando tú ponías alguien con los ojos abiertos mirando para algún lado, lo primero que tú le miras a los ojos, porque ahí es que los humanos miramos cuál es la intención del otro. Eso son teorías, pero es la más acertada. Y por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué hacía? Había un momento en el que el personaje de la publicidad agarraba una Coca-Cola y se la tomaba. ¿Y qué hacía Coca-Cola? Cuando se estaba tomando la Coca-Cola, era solo la imagen del hombre tomándose la Coca-Cola, el hombre cierra los ojos. Ya, tú no tenías más para dónde mirar que para Coca-Cola. De hecho, Presidente también lo hizo en una publicidad de Presidente que... para que no se vea, para que no cambie la vista. Exactamente, para que tú no estés entretenido el por foco los de ojos. atención. Bueno, y el otro elemento que estamos usando es como un detector de mentiras. Es un detector de la corriente galvánica de la piel. Entonces, eso lo que hace es confirmarte, cuando tú te emocionas, en general hay una mínima ¿Y todos sudoración. esos estudios los están haciendo aquí? Sí. sí, lo estamos haciendo, sí. Ya hay En varios los grupos clientes nuestros que lo han focales hecho. y esas cosas que se hacen. ¿Eh? En los grupos focales y en No, las a ver, cosas así, esto o tiene- solamente esto tiene por varios interés sabores. Esto- mercadológico de No, las esto puede empresas. ser, a ver, esto tú puedes hacerlo. Si tú tienes, bueno, el tema es que tú tienes que sentar a la gente frente a un Por estímulo, eso. entonces no puedes en la calle. No. Todavía es difícil hacérselo en la casa a la gente por internet porque necesitas buena definición, el eye tracking está difícil, bueno. Entonces, ¿esto cómo se hace? O tú invitas a la gente, estilo como se invitan en los estudios de mercado, Sí, los grupos en los focales, grupos que le llaman focales, que así, sea, tú sí. invitas a la gente se invita, hay que pagarle, la gente no viene Exactamente, invitada así sola, eso no existe, el invitado. Si alguien me escucha y quiere ir a un grupo focal gratis, por favor que me escriba. No, claro. Porque esa vaina no existe. Pero qué bien saber que tenemos eso aquí. Y Entonces- entonces, esa herramienta la pueden usar los políticos, las empresas, cualquiera que... Por ejemplo, un político que está en un partido pequeño o un partido minoritario con menos recursos, por ejemplo, esta gente no lo estaba haciendo mal. PRM con sus, bueno, por lo menos con la campaña que testeamos, lo estaba haciendo bien. Entonces, probablemente si hubiera tenido estas herramientas para saber cómo hacer mejor el tema. Ahora, lo que pasa es que ya también está el tema emocional, pero está el tema racional. Y si la gente racionalmente rechaza un tema, es difícil. Claro. Hay que darle mucho por la cabeza y bueno. Y estos estudios no debemos de finalizar, son caros, tienen un alto costo. No. Los estudios son caros, ese es el tema, que neuromarketing, metes a la gente en el escáner y $1,000 la hora, wow, más el tipo que lo mira, más el no sé qué, cientos de miles de dólares. Esto no, esto básicamente cuesta como el grupo focal, porque tú tienes que traer a la gente, y un poco más porque hay un tiempo de preparación del estudio, de entrar todo eso, hay que ponerle imágenes en blanco entre los estímulos, porque si no se te pasa la gente está riendo de una publicidad, nos pasó al principio y Eso entra como la los otra. cambios de sabor en la comida. Exacto. Sirve para los cambios de sabores, por ejemplo, tú puedes hacer test de sabores usando esto. Entonces, no son costosos, son un grupo focal. Son asequibles. Un poco más, sí, totalmente. Y de Ahora, hecho, hay ¿se algunos puede, clientes. usted, y no es a la persona indicada que le voy a hacer esta pregunta, pero usted cree que Entonces no me la hagas. a través del neuromarketing se puede cambiar la percepción? Hay un debate de eso, bastante interesante. Y hubo alguien que publicó hace como unos 20 años un estudio de que en medio de un cine, en medio de una película, le ponían, o sea, uno ve, creo que son 16 imágenes por segundo, Sí. 16, 20 y pico, no sé. Bueno, entre medio de las imágenes esas le Subliminales. ponían un cartelito tengo sed. Y según el estudio, después La la gente gente se levantaba y consumió bebía más. 50% más Coca-Cola. Ajá. Pero después se Pero está trató de prohibido reproducir ese el tipo estudio y nunca se logró. Está prohibido ese tipo No, de, es que no se logró. de Es que, mensajes subliminales. además de eso es que no lo lograron, es decir, no lograron ese efecto. Sin embargo, ese es un efecto que se llama priming. Ese efecto sí existe, es decir, hay un montón de estudios de priming súper interesantes. Estudiantes que le han puesto, por ejemplo, a hacer una tarea en la que había que pensar en la Florida, en viejo, no sé qué, estudiante americano, y otros que hacían otra tarea que nada que ver. Y después le medían el tiempo y decían, bueno, ahora vamos a hacer otra prueba. Después le medían el tiempo para otro lado y el estudiante de la Florida se demoraba más que el otro. Eso fue un priming
que le produjo ese efecto. Sí, no, igual que también había un estudio que se hizo sobre entrenar, y había otro grupo que además de entrenar se pasaba una media hora más imaginándose entrenando. Y los que se imaginaban además de entrenar tenían mayor rendimiento deportivo que los que no se habían imaginado. De hecho, ahora todos los deportistas de alto rendimiento, dentro de su programa de entrenamiento hay más de neuromarketing que de fuerza. Es decir, es más la mente la que te dirige. Bueno, obviamente tiene que estar en forma. Dígaselo eso a un futbolista que corre como un caballo 90 No, pero minutos. obvio, pero para que él logre correr como un caballo todo ese tiempo, él tiene que tener la mente muy clara de que Así- tiene que lograrlo. Entonces, así mismo es. así que funciona. Un placer, este tema me fascina. Muchas gracias. Yo creo que se me nota, ¿verdad? Licenciado Omar Castro nos va a tener que venir a visitar otro día. Cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Presidente de Alfa Consulting, mercadólogo, y a partir de hoy ya me imagino que amigo de Síntesis, ¿verdad? Yo espero. Gracias al señor. A ustedes nos despedimos hasta mañana, solamente si Dios lo permite. Hasta mañana, Michelle. Hasta mañana.